Buenos días. Si les parece, vamos a comenzar. Como ven, mi voz en este momento es un poquito ausente. Si miran a la mesa, verán que mi compañera en la mesa, la profesora Begoña Rojí, también tiene un problema en el brazo. Realmente, está claro que este cambio de otoño, de verano a otoño nos ha afectado. Yo voy a hacer una breve introducción, muy protocolaria, porque desde luego el tiempo se lo vamos a dejar al profesor Niemeyer, porque trae una conferencia excelente. Solamente quería primero dar las gracias a todos por estar aquí y lo mismo a la gente que está conectada por internet en este momento y sobre todo dar las gracias al profesor Niemeyer por haber venido, haberse desplazado hasta la UNED, aprovechando que andaba cerca y con muy buen ojo los profesores Begoña Rojí y Luis Ángel Saúl han hecho todos los esfuerzos posibles para traernos aquí a una persona de este nivel. Quería, en este sentido, dar las gracias a nuestro departamento, aunque en la figura de la anterior directora, yo llevo muy poquito de directora, la profesora Marta Díaz, y también al decano de nuestra facultad, al profesor Miguel Ángel Sánchez, porque la parte económica que se ha podido disponer para poder celebrar este acto, ha sido aportado por estos dos, tanto por el departamento como por la facultad. El decano me ha dicho que les dijera que le hubiera encantado venir, no solo por escuchar al profesor Niemeyer, sino también por poder hacer esta introducción él, pero está en una reunión a la que no podía faltar. Y dicho esto, simplemente agradecer al profesor Niemeyer, y me voy a sentar allí porque estoy deseando escucharle, porque creo que trae un material fantástico y no quiero robarle más minutos. Muchas gracias. Bueno, hoy las cosas están saliendo como nadie esperaba y de momento todo va bien, a pesar de las apariencias así más notorias. Eso incluye el hecho de que Bob Niemeyer, para quienes están más familiarizados, había un problema con el sonido, ¿ahora? Para quienes están más familiarizados con el constructivismo y sobre todo con las terapias narrativas y los temas de duelo, es una figura internacional de primer orden y en ese sentido es un privilegio absoluto tenerle aquí. Pero además de eso, el profesor Niemeyer es una de las personas más amables que he conocido en mucho tiempo. Y eso hace que la interacción con él sea muy fácil. Fácil hasta el punto de que hace unos minutos ha estado negociando con Luis Ángel Saúl qué tipo de presentación iba a hacer, es decir, qué tipo de presentación le convenía más a esta universidad en función de aquellas personas que habían confirmado su presencia. Nosotros lo que teníamos previsto, porque es lo habitual en estos casos, es una lección magistral. Pues va a ser así a medias. Eso significa que va a realizar una presentación de aproximadamente 1 hora y en el resto del tiempo, como hora y media aproximadamente, el acto va a durar 2 horas porque es lo que se puede transmitir en directo y entonces hemos dejado un periodo también de unos 30 minutos, lógicamente, para preguntas. Pero en ese periodo intermedio de media hora va a presentarnos o a introducirnos en una especie de micro taller, en el sentido de que se espera que los aquí presentes formen pequeños grupos y realicen algunas tareas, haya una pequeña puesta en común y además también se darán tareas para casa, por si alguien, y nos consta, porque por lo menos de los que están ahora mismo en la sala conocemos a bastantes personas que sí, que están interesados en continuar con este tema. Creo que hay algo que no ha dicho la profesora Ana María Pérez, y es que Robert Niemeyer fue profesor
del programa de intervención psicoterapéutica desde el año 2004, bueno, y lo sigue siendo en el programa que está a extinguir, va a estar en proceso de extinción hasta el año 2018, creo que es. No en el nuevo, porque en el módulo que él participaba, que era la intervención en adultos, tuvimos que eliminar completamente ese módulo, simplemente porque había que reajustar créditos por el tema de que había que hacer una convergencia con Bolonia y todo este tipo de cuestiones administrativas. Es decir, hay alumnos nuestros que saben perfectamente de qué va la presentación de hoy, y por eso no sería extraño que algunas preguntas presupongan un tipo de conocimiento o de información que quizá él no haga explícita aquí debido al tiempo. Por último, pese a que yo estoy un poquito colocada por efecto de la medicación, pues voy a asumir, sí, las cosas como son, vamos a ver, porque además esto puede tener consecuencias, digo, lo de estar colocada. Voy a asumir la tarea de hacer la traducción sucesiva. Hombre, si hay alguien en la sala que cree que está en condiciones de hacerla ya, por favor que me sustituya, ¿eh? O sea, que no espere a esas consecuencias posibles que pueda haber. Y nada más. Bueno, una última cosa, sí, como Bob se mueve mucho, creo que es mejor que yo haga la traducción desde el asiento, porque si no puedo tener problemas para oírle, y creo que le voy a oír mejor desde allí. ¿De acuerdo? Sí, sí, qué bueno. Y gracias, profesora Rojí, por una orientación tan clara a la presentación y también tan generosa para mí. No tengo su excusa para el uso del idioma. En mi caso, mi falta de fluidez en español es el resultado de poca formación en el idioma. He estudiado este idioma 9 meses, más o menos, en la universidad hace muchos años. Y por eso, sin oportunidad para vivir en un país de hispanohablantes, tengo que practicar mucho más mi débil español. Y por eso me gustaría cambiar entre mi construcción personal de español durante la presentación y un castellano más adecuado en parte de Begoña, ¿sí? Pero, ¿pueden ustedes entenderme más o menos en estos comentarios? Gracias por su paciencia conmigo. Lo que me gustaría hacer es concentrar, elaborar un área de psicología y especialmente el tratamiento psicológico, que un enfoque en el duelo, el lugar de la pérdida en nuestras vidas humanas. La pérdida, por supuesto, puede tomar muchas formas. La pérdida de brazos, de voz, y también de seres queridos. Y vamos a concentrar especialmente en la descripción de estos vínculos de apego en el contexto de la muerte de miembros de la familia, de nuestros amantes, amigos, etcétera, por el curso de la vida. Y lo que me gustaría hacer especialmente es, antes de nada, elaborar un poquito una orientación a terapia que tiene un base seguro en las investigaciones científicas sobre la eficacia de terapia del duelo, en parte de un amigo, se llama Catherine Shear, de la Universidad de Columbia en Nueva York,
para establecer un contexto en que podemos considerar brevemente sus técnicas de psicoterapia con pacientes y después de considerar los datos sobre el resultado de su programa de intervención, vamos a considerar extensiones creativas de estos métodos, con un enfoque en dos métodos particulares que exploramos en mi grupo de investigación, que incluye también a colegas a distancia en otras universidades, otros contextos. Gracias, Luis Ángel, que tiene varios libros, ¿sí? Libros escritos o compilados por mí sobre las técnicas del duelo, las técnicas de terapia del duelo y intervenciones desde el punto de vista de artes expresivos en psicoterapia. Cada uno de estos libros contiene docenas de técnicas con explicaciones breves y ilustraciones en varios casos reales. Y también un libro sobre, desgraciadamente, estos dos están solo en inglés en este momento, pero estos también existen en castellano real, no castellano construido por mí. ¿Sí? Psicoterapia constructivista y aprender de la pérdida, de enfoque teórico y práctico. Se pueden ver los libros después si les gustaría hacerlo. Vamos a progresar en la dirección de dos técnicas, dos métodos creativos para la terapia del duelo. Uno de que consiste en la actuación de la cuenta de amor y de la pérdida en parte de clientes o una comunidad tocada por una pérdida muy pesante, muy difícil, ¿sí? Sobrevivientes, los que queden después de un homicidio de la familia. Para lo italiano, ¿eh? Y vamos a considerar el uso del teatro y el uso especialmente de técnicas improvisadas en este trabajo interesante y puedo comentar brevemente en la extensión de nuestro programa de investigación para considerar el impacto en las personas y también en la comunidad tocada por esa pérdida profunda. Después vamos a considerar una técnica creativa de escritura psicoterapéutica y vamos no solamente a discutirla, pero también intentarla acá en grupos pequeños para considerar su uso en un contexto de psicoterapia. Eso es la idea en general y debemos que clarificar unos de mis comentarios hasta este punto en español real. En absoluto. No. Qué inteligentes ustedes. Me permite decir algo sobre la idea de recontar en una manera imaginativa, ¿sí? Y vuela, vuela con tu imaginación, ¿sí? ¿Cómo se puede recontar historias de la pérdida profunda?
pero usando la imaginación como un buen compañero en el curso de psicoterapia para proteger al cliente en una manera en el curso de su elaboración del duelo y su búsqueda para significado en una experiencia disruptiva. Gracias. Okay. So, es decir, que mi orientación a psicoterapia en general y específicamente con el enfoque en el duelo usa la idea de un constructivismo narrativo para considerar la manera en que reconstruamos un mundo de significado disruptado por una pérdida profunda. Es decir, que buscamos una comprensión de lo que hemos sufrido y también una nueva orientación en la vida después de esta disrupción de nuestras autonarrativas. Vale. Es una forma de juego, pero es juego serio. ¿Cómo podemos invitar movimiento, cambio en el evento, el acontecimiento literal de una pérdida profunda, para elaborarlo en una dirección saludable? Y para ofrecerles un marco teórico, pero también un marco práctico para este trabajo, me permite ofrecerles un resumen que dice una literatura grande, en parte no solamente de nuestro equipo de investigadores, pero investigadores en muchos lugares por el mundo, para describir o ofrecerles una orientación a lo que pasa cuando el proceso de elaborar el duelo va bien, en una dirección adaptativa. La mayoría de mi habla es una invención personal, por favor, corregirme cuando necesito. So, adaptive grieving, right? En inglés se puede usar duelo como un verbo, dolorse, más o menos, pero no existe en español. Y es decir que se puede concebir el duelo como un verbo, un proceso, una acción, ¿sí?, en el contexto de una pérdida profunda, que consiste de dos momentos, dos aspectos, dos dimensiones narrativas. Una es que en el contexto de when we are thrown into el contexto de la pérdida, cuando caemos en el contexto de la pérdida, enfrentamos dos procesos esenciales. La primera es procesar el evento que ha pasado, el acontecimiento que ha pasado, con relevancia a la muerte de un ser querido, en el curso de que nos oscilamos, we oscillate, entre dos puntos. Una inmersión en la experiencia del dolor, de pena, del luto. ¿Luto? Luto, sí, luto. Correcto. Italiano anche, ¿eh? Ajá. Luto. Ok. Ondas de emociones muy, muy fuertes y otros tiempos en que evitamos esencialmente esta inmersión en pena. Y no es una cuestión de
evitación maladaptiva es esencial para restablecer nuestro balance en una tierra cambiada por la pérdida. Okay. Pero también, además de procesar lo que ha pasado, también necesitamos accesar la relación con el fallecido, nuestro ser querido, ¿sí? Y en una manera invitar su presencia en nuestras vidas hoy en día en una manera diferente, que no necesita su presencia física en nuestras vidas, pero en un sentido psicológico, tal vez espiritual, tal vez social, en términos de compartir sus historias, etc., considerar su sabiduría, su fidelidad. Sabiduría. Sí. His loyalty to us. Lealtad. Lealtad, etc. Es decir que el proceso de elaborar un duelo consiste menos de dejar el fallecido, ¿sí? Pero para conservar nuestro vínculo y reconstruirlo en una manera fiable, ¿sí? Ahora, sin su presencia física en nuestras vidas. Okay. Dos aspectos, ambos narrativas, y nos vemos en la dirección no solamente de una recuperación desde la pérdida, pero más una integración de la pérdida en la autonarrativa de nuestras vidas, sentido de self. So, la integración del duelo implica que we acknowledge. Que nos damos cuenta. Sí. La finalidad de la muerte, ¿sí? Podemos tenerla no solamente en nuestras mentes, ¿sí? Pero también en el corazón, en el cuerpo. Right? We acknowledge. Lo asumimos. Asumimos, gracias. Asumimos su realidad a muchos niveles, sin evitación de esta realidad en la vida. Tenemos acceso a emociones que cambian, emociones dulces, amargos. Agridulces. Sí, ok. Es decir que, por ejemplo, un sentido de depresión, desesperación, puede cambiar en la dirección de nostalgia para el ser querido, ¿sí? La emoción cambia, no termina por la vida. Y más o menos en este sentido, una pérdida es permanente. Pero lo que pasa es que la manera en que vivimos la pérdida cambia gradualmente o a veces, especialmente en terapia, profundamente y rápidamente en una dirección más sostenible. Okay. También la representación mental del ser querido cambia. Right? Ella ahorita no es alguien con que podemos disfrutar un desayuno juntos, etc. Pero ella es presente ahora en una manera diferente en nuestras vidas. Y su representación psicológica cambia por eso. También movemos en la dirección de una narrativa
coherente de la pérdida. ¿Sí? No es simplemente una historia más fácil, más positiva, pero es más compleja, es más adecuada para to hold, Integrar o mantener. para integrar lo que ha pasado en todas las dimensiones difíciles, casi más allá de palabras, y también los aspectos dulces de la relación con el difunto. Y, por supuesto, también en este proceso emocional, cognitiva, social, familiar, necesitamos también redefinir nuestras metas, nuestras direcciones por la vida, nuestros goals, ¿okay? Objetivos. Para reconocer que los metas que antes han implicadas la persona, el ser querido, no pueden funcionar como antes. ¿Sí? Necesitamos reorganizar nuestros goals, metas, en una dirección sostenible ahora. ¿Okay? Más o menos, ¿entienden ustedes esta orientación? Vale. Lo que me gustaría hacer es ofrecerles un resumen breve de una investigación en una línea de investigaciones, en parte de muchos científicos, incluyendo nuestro grupo, que más y más en los años últimos nos ofrecen una fundación científica para la práctica de una terapia del duelo. Y voy a concentrar aquí, en los momentos que tenemos, en una presentación breve, en la investigación de Catherine Shear, de la Universidad de Columbia, en Nueva York. Aquí está, con una cabeza prolongada, ¿sí? Pero me gustaría ofrecerles un resumen de su investigación y la integración en su programa de intervención de unos procesos narrativos que corresponden precisamente a mi enfoque en la necesidad de procesar el evento de la muerte y conservar, accesar la historia de nuestro ser querido y nuestro vínculo continuando. Okay. En su artículo publicado solamente hace unas semanas en JAMA, the Journal of the American Medical Association, ella ha estudiado aproximadamente 150 personas, adultos, con una elevación en su duelo complicado, síntomas de duelo complicado. Es decir, la imposibilidad de mover en una dirección fiable. Ellos han encontrado un impasse, ¿sí? Sin la posibilidad de mover sobre o este impasse. ¿Sí? Obstáculo. Gracias. Con un gran impacto en su funcionamiento social, familiar, trabajar, con una gran pena y gran preocupación con el vínculo y con la muerte del fallecido.
¿sí? Con mucha pena. Cada día una disrupción enorme. Este es el enfoque de su investigación. En un diseño de, ¿cómo se dice? A randomized controlled trial, controlado al azar. Aleatorizado. Sí, ¿cómo? Aleatorizado. Bueno. Randomized. Okay. They did a comparison of interpersonal therapy on the one hand, Hizo una comparación de la terapia interpersonal, por una parte, que es un tratamiento sustancial con gran eficaz en el tratamiento de depresión, por ejemplo, y en contraste con una otra intervención específica para el duelo. Se llama Complicated Grief Therapy, la terapia del duelo complicado. Y la segunda intervención consiste de 3 enfoques específicos. El primer se llama Situational Revisiting, revisitar la situación de la muerte. Y vamos a usar en esta presentación la expresión restorative retelling. Recontar. Sí, es volver a contar de forma restaurativa. Sí. Eso en castellano Ok, suena... so, recontar restaurativa, más o menos. Sí. ¿Sí? Es la expresión que voy a usar. Recuento restaurativo sería. Bueno, mejor. Es masculino. Sí, masculino, ok, gracias. Como yo. Ok, so, es decir, esta intervención consiste de una revisión entre el terapeuta y el cliente de su experiencia de una pérdida grande, enorme, disruptante por su vida. En un periodo de por lo menos 15 minutos, pero puede ser 1 hora o más, revisamos su experiencia, right? Su cuenta de la pérdida, lo que ha pasado a niveles concretos, a niveles emocionales, a niveles del significado, lo que se puede imaginar pasaba durante este momento de su contacto con el proceso de morir de su ser querido y sus impactos en la familia, en su alma, en su corazón, en su vida, etcétera, ¿sí? Y incluye muchos procesos específicos, pero necesitamos un taller de un día, como en Sevilla, para considerar técnicas adecuadas para hacerlo. Aquí voy a asumir que ustedes entienden este proceso bastante para seguir mis comentarios. Y puedo contestar a preguntas después. Conservamos bastante tiempo para hacerlo. Una otra dimensión de este trabajo es conversaciones imaginarias. ¿Sí? La idea es para facilitar una conversación entre el cliente y su ser querido, usando la técnica de la silla vacía, a las dos sillas, para actuar no solo mis comentarios, la cuenta de mi pena y mis necesidades, etcétera, a él o ella, pero también para invitar mi cambio de sillas
para asumir la voz del difunto y contestar a mi habla. ¿Entienden? So, es una actuación de la conversación, una restauración del diálogo con el paciente disfrutado por la muerte. Puede ser un contexto en que se puede buscar perdón, comprensión, un vínculo nuevo, etc., con él o ella. Una otra dimensión de la terapia. Y por fin, trabajo sobre las metas, las direcciones por la vida. Y hay aproximadamente 5 sesiones que enfocalizan en cada aspecto de esta terapia. En esta investigación, casi una mitad de los adultos han perdido su esposa. ¿Sí? Más de un cuarto ha perdido sus padres, madre o padre. Aproximadamente 20% su niño. Una pérdida enorme para todos. Y otras personas como hermanos, amigos, otros miembros de la familia, abuelos, etc., en los otros casos. 20% ha experimentado una muerte violenta por suicidio o, en mi país, violente homicidio. ¿Sí? O puede ser un accidente fatal, por ejemplo, en el coche. Okay. ¿Qué dicen los datos, los resultados de nuestra investigación? Okay. Simplemente voy a sugerir el impacto de esta investigación con este diagrama gráfico de los resultados que sugiere que the response rates, la tasa de respuestas, bueno, son esencialmente 2 veces más grande para la terapia específica dedicada al duelo complicado en contraste con la terapia interpersonal. También una intervención real y útil en otros contextos, pero menos útil ahora. Esta intervención es fuerte, es dura, difícil, pero más de 80% de los participantes acaban el tratamiento, ¿sí? Participan en casi todas de las sesiones. Y la diferencia that favors va a favor. Da favor a la terapia del duelo complicado, es expresado en términos no solamente del duelo complicado, pero también depresión y ajustamiento, trabajar y social en una manera más amplia. Es decir que tenemos más y más cada año evidencia que apoye nuestro trabajo en esta área. Y lo que me gustaría hacer es extender en direcciones creativas con ustedes este trabajo. Okay. Antes de nada, me gustaría ofrecerles una perspectiva constructivista sobre la función de nuestra memoria. ¿Sí? La memoria, los recuerdos, no son copias, representaciones de acontecimientos reales, verdaderas, pero es siempre
cada recuerdo es siempre una reconstrucción de los acontecimientos de la vida por nuestros motivos, por nuestras necesidades, por nuestras emociones hoy, en este momento. Y es decir, en esta manera, la memoria también es como poesía. Es una forma de reconstrucción creativa de lo que ha pasado. Y podemos cambiar nuestras experiencias en el presente y en el futuro con el uso de la imaginación para reconstruir, facilitar cambios en las imágenes, las cuentas de lo que hemos sufrido. Okay. So, ¿me permite decir algo sin voz de esta? Ok, gracias, Eduardo. Eduardo es el dios del video. Sí. Solo después de rezar a él, todo cambia. Ok, so, me gustaría decir algo sobre las formas narrativas que podemos usar y con que podemos jugar en terapia. So, las cuentas terapéuticas son variadas. Unas son muy bien estructuradas, organizadas por the narrator, el narrador, el narrador, o puede ser influido por la audiencia de la historia. También la perspectiva de la cuenta puede cambiar. Por ejemplo, puede ser en la primera persona, por ejemplo, yo o nosotros, o en la tercera persona, ¿sí? Por ejemplo, él o ella o ellos. Okay. La modalidad también puede tomar la forma de la escritura terapéutica, que vamos a explorar vivencialmente después en este grupo, o puede ser representado en habla o en actuación por la escena teátrica. Y por fin, las historias pueden ser diferentes en sus goals, sus metas, para captar en una manera realística o imaginativa lo que ha pasado. ¿Sí? Y vamos a usar varias formas de cada uno como progresamos con esta presentación. Ok. Momentito. Me permite decir un poquito sobre 4 formas de intervención creativas, 2 muy brevemente, 2 en más detalle. Y el primer método toma la forma de un juego que se puede usar con una familia, con niños, en una escuela, y se dice en holandés, Alle sterren van de hemel. Alle sterren van de hemel, que significa en inglés, all the stars above, todas las estrellas
todas. Sobre toda. Okay. So, la idea es que se puede mover por este juego, por el rol del, ¿cómo se dice? El uso de dedos. Sí, de los dados. Los dados. Tira los dados. Ok. Y en cada espacio se encuentra unas cartas que invitan una cuenta breve sobre la experiencia de la pérdida o sobre los recuerdos del fallecido o sobre sus propias emociones, perspectivas, motivos, etc., después de la pérdida de un miembro de la familia. Cartas escritas para participantes de varias edades. Hay un grupo, por ejemplo, para niños pequeños de unos años, right? Otros para adolescentes, otras para adultos, etc. So, es muy flexible, que exploran emociones, recuerdos, experiencias durante el proceso de morir de su ser querido, el funeral, el sentido de continuar en la vida con el fallecido, el lugar del difunto en nuestras vidas ahora, etc. Es una intervención muy interesante, muy creativa para solicitar y reconstruir y compartir en familia, en una clase de alumnos, por ejemplo, que han perdido un miembro de la clase. Es una forma de terapia en juego. Okay. Y Daisy Laute es la psicóloga bélgica que han construido Y existe también en Nederlands, en holandés, y también en inglés. Lo siento que no hay una versión en español, pero puede sugerir una innovación en parte de psicólogas aquí para considerar algo semejante. Okay. Una otra técnica muy interesante que es descubrido recientemente en el estado de Texas, en los Estados Unidos, es el uso de una máquina del tiempo, a time machine. ¿Cómo se dice Sí, máquina del tiempo. Ok, gracias, qué suerte. Ok, y se puede, como una adolescente, adulto, especialmente un niño, establecer la fecha, el día a que le gustaría volver en el pasado para revivir, renarrar una experiencia de pérdida en una manera más saludable. Por ejemplo, se puede volver, vuela en tu imaginación, ¿sí? A un punto antes de la pérdida de su abuela, para confirmar el vínculo con ella, para expresar nuestro sentido de amor para ella, para recibir de nuevo un abrazo desde ella, etc. Y para hacerlo, solo necesita establecer la fecha a que te gustaría volver y entrar la sala específica que tiene estrellas y otras cositas interesantes en dentro, y
revivir la experiencia y después salir y contar o recontar lo que ha pasado con la terapeuta. ¿Sí? Interesante. La idea es que revivir una experiencia en una manera que nos da más poder que tenemos antes en relación a algo difícil. ¿Sí? Es un proceso de tener conversaciones, una oportunidad para elaborar la experiencia en una manera diferente. ¿Okay? Y mis colegas Ruiz y Men han contribuido. Gracias. Un capítulo sobre este proceso en un otro libro en que trabajo hoy en día en el hotel, que es un sucesor de estos libros acá. Ok, me permite decir algo más sustancial y, más que decir, mostrar el uso del teatro improvisado, el teatro improvisado, en el uso de una terapia muy particular a cada participante, pero también que tiene una implicación para un grupo de clientes que han sufrido una pérdida semejante. ¿Okay? Y se llama en inglés playback theater. Playback es actuar de nuevo, más o menos. Okay. Y la idea es que este grupo de actores han colaborado conmigo para ofrecer la actuación de las cuentas de amor y de la pérdida en parte de muchos grupos que han sufrido pérdidas de varios tipos, incluyendo homicidio. Y voy a compartir con ustedes un poco de este proceso en términos de nuestra preparación para esta forma de terapia social y también una porción de la actuación de una narrativa específicamente. La idea es que sin guión, sin preparación específica para una narrativa compartida por un miembro de la audiencia, los actores inmediatamente actúan la historia en una manera creativa. Para enfocalizar no solo en los acontecimientos literales de la pérdida, pero más con un enfoque en el vínculo entre el narrador y el fallecido. ¿Sí? Es una actuación metafórica, no literal, de la historia. Y la inspiración es derivada por los participantes, no por los actores ni el autor de un guión. Y hemos usado esta forma de terapia expresiva con personas que han sufrido una pérdida por homicidio, por asesinación,
de un miembro de la familia. Right? Y la mayoría del tiempo en la comunidad negra en mi ciudad de Memphis, Tennessee, que es una comunidad negra, más de 60% de la población son negros. So, yo soy en la minoridad, yo estoy en la minoridad. Muchos sufrido pérdidas de este tipo. Y históricamente, en los años 60, el líder de los derechos civiles, Martin Luther King, también era fue asesinado en nuestra ciudad. Y es una parte de la historia que continúa trágicamente hoy en día en la violencia en esta comunidad. La idea es expresar específicamente las emociones que acompañan a la cuenta de la pérdida. En los cuerpos, en las palabras y en las acciones en la escena teátrica, en parte de un grupo de actores muy diversos en sus raíces, sus edades y otras dimensiones, incluyendo hoy en día latinos. Me permite ofrecer, sin necesidad de mucha traducción, unos videos breves para sugerir mi trabajo con los actores, para prepararlos para una actuación tan fuerte. Es muy difícil dar un lugar en su mente, en su corazón, en su cuerpo, dar lugar a una pérdida en parte de miembros de la audiencia, ¿sí? Pesa más que un mal matrimonio, ¿sí? Es muy difícil. Y por eso necesitamos prepararlos con cuidado para este proceso. Me permite ofrecerles solo unos minutos de esta preparación, después de que podemos ver unos videos. Es decir, la primera cosa es preparar el cuerpo para este trabajo fuerte, para ser más flexible emocionalmente y en el cuerpo para recibir la historia, ¿sí? Para to embody. ¿Cómo se dice? ¿No existe? Incorporarlo. Incorporando, sí, en una manera físicamente, sí. Después de que concentramos en una serie de emociones muy profundas, ¿sí? Por ejemplo, de estrés, de la separación en este video breve, para asimilar esta emoción y dar la expresión en su cuerpo. Esta es preparación privada antes de la actuación con participantes en
el teatro. ¿Sí? So, también actuamos depresión, desesperación, enojado, etc. ¿Sí? So, solo un ejemplo de este proceso más prolongado. Separation, distress. Veramente es un proceso intenso, pero se necesita preparar el cuerpo, la mente, las emociones para este proceso tan grave, tan duro, cuando recibimos las historias de los que quedan. Yeah, I'm hearing voices, right? I don't know. Deeply to get in and there. Después de que pasamos media hora, más o menos, procesando en un círculo con los actores sus experiencias durante esta preparación. I was touching on that because I've been through a lot of this stuff, and it was definitely arriving much more clearly to me than it has in a long time. But I also think the act of doing it is the positive act. There's a book called The Noonday Demon. And it's really difficult to visit all those places if you have been there before. Sí, están comentando, un ha dicho que bueno, que ha sido duro, pero que al final le ha llegado con más matices. La segunda, lo que decía es que es muy difícil llegar a todos aquellos lugares donde tendría que haber llegado para seguir en el proceso. Bien dicho. Deeply to get in that. Durante y en preparación para la actuación de las historias, él toque una, ¿cómo se dice? ¿Castaña? Tambor. Tambor africano. Y también, toque el flauta, etcétera, durante la actuación, para dar la música improvisacional para apoyar los actores. Ok, me permite seguir a un momento en el trabajo público en que un grupo de este tamaño, más o menos 50 personas, todos de que eran los que quedan después de un homicidio, excepto yo. He sufrido el suicidio de mi padre durante mi niñez, pero afortunadamente no he sufrido una pérdida por asesinato. Se puede imaginar que con todas de las sillas llenas con personas que han sufrido esta pérdida. Y en el contexto, varios voluntarios desde la audiencia ha contado
una historia de su pérdida, de su ser querido, y vamos a ver unos videos breves de este proceso. ¿Okay? Cuando los actores actúan en una manera simbólica sus historias. When I think of the death and the murder of my son, there's a song, and I don't know all of the song, but it says, "Sweet little Jesus boy." Sweet little Jesus boy. We didn't know who you are. Okay. Ella dice algo sobre la muerte de su niño, un niño de 22 años, más o menos. Brooke se llama. Sí, ella dice, cuando pienso en mi niño, recuerdo una canción desde la iglesia. Dulce bebé Jesús. No entendemos a quién era. Right? Sweet little Jesus, we didn't know who you were. Querido Jesús, no entendemos quién eres. Sí, sí. Y también para ella, el mundo no ha entendido lo que era su niño. Okay. And that's what I think of when I think of my son. I think of him as that baby. Pienso de él como un bebé. He was 24 years old, not the adult that was murdered, but I think of the baby that was murdered. And I think the person that did it, I say, you didn't know who he is. El asesino no entienda lo que era. Right. En este momento, ella necesita elegir a alguien desde 4 de los actores disponibles para esta actuación, una persona para actuar su papel, right? El papel de la madre, ¿ok? Y es muy interesante la persona elegida, porque hay negros y blancos, mujeres y hombres disponibles para este. Whoop. I can think of, when I think of the Whoop. death and the murder of my son, there's So, whoop. a song. So, Hay una aclaración que me pedían por aquí, que parece ser que no había quedado claro, y por si acaso, ella tiene que elegir a alguien que la represente a ella. él es tu selección. Él es su. Ella ha elegido un varón blanco. So maybe you could just give us a few words to describe you. To describe me, I always say that I'm red, Soy rojo, bold colors, red, colores intensos, blues, azul, and sunshine, And and light. brilla del sol, la luz. No soy blanco, ella dice. No soy blanco. Right? She says, I'm here, you know I'm here. Mi presencia es evidente en cada caso. No soy neutral. I'm here, you know I'm here. And so in this part of your journey, because I'm imagining that Y ella solicita una historia tan amplia de su vínculo con su niño, pero me gustaría progresar al momento de la actuación de su historia. ¿Sí? Una cosa que ella dice que es interesante es que
ella dice con orgullo, así, y mi niño era un, ¿cómo se dice? Un amante de las mujeres, right? He was a ladies' man, we would say, right? Era un hombre al que le gustaba, es decir, las mujeres se sentían atraídas por él. So, en un lugar es un bebé, en otro lugar es un hombre del mundo. White is the absence of color. You do not frighten me. Blackness. Black is every color. El negro es todo de los colores y no tengo miedo de esta oscuridad, esta color negra en mi vida. Puedo entenderlo. Es una combinación de todos los colores del mundo, todos de los colores de yo. Red and blue Rojo, azul, and purple morado. and green and yellow. You are such a sweet, sweet baby. You are such Bebé a dulce. sweet child. Don't forget I was a lady killer. Oh, I haven't forgotten that. I just like to think of you as a baby. You understand? Recuerdo bien su desarrollo desde los años de ser un bebé a su adulthood, Sí, sus años adultos, etc. Sí. Y otro momento desde la actuación en que se enfrenta Brooke en la persona de un otro actor y se puede ver al proceso. Okay? Well, It's you! Oh, for heaven's sakes! You know what? This is just a memory. Come here, you big gorgeous thing! es un momento de recuperación del vínculo entre madre y niño en esta manera optimista, ¿sí? Que da énfasis de nuevo a la fortaleza de su vínculo, más allá de la muerte, para dar honor a su relación, su amor, en la presencia de testigos que han sufrido sus propias pérdidas tan graves. Y con un ritual, para reconocer cada pérdida en la audiencia, la actuación acaba. Okay. ¿Entiende más o menos lo que ha pasado? ¿Puedo hacer un comentario muy pequeñito? Sí, sí.
Vamos a ver, hay algo que no se ha traducido, que es cuando ella dice when I am here, I am here. Ella lo que está diciendo es yo no soy una persona que pase desapercibida, y eso creo que es muy importante tenerlo en cuenta para entender la manera tan expresiva en que los actores la han representado a ella y han representado el duelo, recogiendo la autocaracterización. Bien dicho. Gracias, Begoña. Es una manera en que podemos dar honor al vínculo que continúa en una manera diferente entre el difunto y a los que quedan, la madre en esta instancia. Y solo un comentario muy breve a la bahía, metafóricamente, entre la directora de los actores y yo, porque ahora trabajamos con la policía de la ciudad, que sufren muchas pérdidas, también de miembros de su esfuerzo, sí, por asesinato cada año, en colaboración con las comunidades que sirven a miembros de la policía, de la fuerza. En un proyecto se llama Performing the Peace, actuar la paz. Fomentamos integración de la policía con criminales que acaban sus tiempo en cárcel y que están en el proceso de reintegración en la comunidad. Sí. Y usando Playback Theater, fomentamos discusión de pérdidas compartidas entre los dos, y con la meta de formar un grupo de actores que incluye a miembros de la policía y miembros de la comunidad, los criminales, que trabajan juntos para dar presentaciones de esta forma a la comunidad más general. ¿Se puede imaginarlo? Increíble. Y naturalmente colectamos datos sobre el impacto personal, grupal y en la comunidad de este trabajo. Okay. Por eso, me permite cambiar el canal, ¿sí?, para explorar una otra técnica que se puede usar mucho más fácilmente en psicoterapia individual, familiar y grupal. Se llama en inglés Virtual Dream Stories, narrativas de sueños virtuales. Es decir, que esta forma de escritura terapéutica es en la tradición más o menos del realismo mágico del América del Sur. Se puede incluir eventos no realísticos, ¿sí?, en el contexto de la cuenta. Y me permite decir un poco sobre este proceso y invitar su participación en un ejercicio breve usando la técnica, después de que puedo compartir unos resultados de nuestras investigaciones sobre el uso de la técnica en parte de aproximadamente 150 escritores, clientes, y el impacto en términos de la
eficacia de una intervención budista que usa sueños virtuales como una parte de un programa de intervención en un fin de semana. Okay? El contexto de este trabajo es Nueva York y específicamente es una clínica, se llama The New York Zen Center for Contemplative Care, Centro para Cuidado Contemplativo en Nueva York, desde una orientación budista zen, y Robert Chodo Campbell era un monje de zen que funcionaba como un coterapeuta con yo y Polly Young Eisendrath, un colega, un budista, un psicóloga y una colaboradora conmigo en este proceso. Esto no es esencial para decir en mi pobre español, pero puede ofrecerles una traducción. No cierres los ojos antes de sufrir, encuentra caminos, those without suffering, encuentra caminos para hacer con esos que están sufriendo por contactos personales, visitas, imágenes y sonidos. Pero eso significa despertarte a ti mismo y a los otros a la realidad del sufrimiento del mundo. Sí, las palabras del Buda. Sí. Y la idea era, en un proyecto se dice The Mustard Seed Project, y no tengo ninguna idea cómo se dice mustard en español, pero Mostaza. Mostaza. Ok, semilla de mostaza. Es una sutra en budismo y no voy a ofrecerles la sutra. Pero la idea era integrar meditación, mindfulness, lecciones del Dharma con un enfoque en dukkha, la universalidad de sufrimiento en el mundo humano, es algo inevitable. Anicca, que representa impermanencia en la vida, la realidad que toda cambia, cada relación, cada amor, todas de las cosas que, con que nos definimos, con que identificamos en la vida, vamos a perder todo en el curso de vivir, por lo menos a nivel concreto. Y anatta, que significa una definición del self, de su identidad, más distribuido, no solamente anclado en un cuerpo, en una perspectiva, pero es un sentido de self más amplio. También usamos procesos de escuchar profundamente y usando métodos de las artes expresivas. En este proceso ofrecemos lecciones sobre la Dharma, integramos ustedes y yo en un nosotros más grandes que than either one. Fomentamos discusiones, por ejemplo, con un par, ¿sí?
entre dos personas, de compartir la historia y introducir la historia de su pérdida en la voz de usted. So, usted puede introducir al grupo su historia. So, fomenta un proceso de autodistancia para ver su propia historia en las palabras de la otra, del otro. Sí. También usamos poesía, versos, para leerlos en grupo y discutamos su significado, poemas que ¿Enfatizan? que enfatiza la impermanencia de la vida, la importancia de amor, etc. Y discutamos la intervención en un mundo de significado como algo esencial en el curso fluente de la vida para dar un lugar al cambio como un compañero continuo por la vida. Y la reconstrucción de significado, discutamos estos temas también en el grupo con referencia a las historias de los miembros. Y usamos Virtual Dream Stories, narrativas de sueños virtuales que son muy breve, muy improvisacional, que son escritos en solo 8 minutos. Y vamos a hacerlo ahora en este grupo. Lo que me gustaría sugerir es que solo toma un papel. ¿Tienen ustedes papeles o iPads o otras cositas en que se puede escribir? ¿Con bolígrafo o con dedos? ¿Sí? Ok, bueno. Invitamos a las personas que estén viendo esta conferencia por internet a que lo hagan en su casa, a que tomen un papel y un bolígrafo. ¿Por qué? Creo profundamente que no debemos que usar una técnica con clientes que nosotros no hemos usado para nosotros. ¿Sí? Es una orientación práctica porque sugiere la experiencia del cliente usando el método y también es algo casi ético en nuestro práctico. También usándolo en un grupo como este, podemos considerar varias posibilidades usando el mismo grupo de elementos para estimular las historias. Podemos ver la gran variedad de historias que siguen. ¿Ok? So, tenemos 8 minutos para escribir. Y me gustaría invitarles a escribir una historia que contiene 6 elementos, 6 figuras o cosas. Una pérdida traumática. Una casa vacía. Un niño o niña que llora. Un niño que llora. Un animal que habla. Una montaña y un... ¿Cómo? Pues no. Una salida. Salida del sol. Sí. Salida del sol, ¿sí? Y se puede usarlos en alguna manera.
en algún orden. ¿Sí? So, escribimos. Bueno, continuamos con dos procesos. Me gustaría invitar la lectura de unas de las historias. Si ustedes pueden ofrecer unos ejemplos de la escritura en voz alta, usando el micrófono, podemos considerar las variaciones en la historia y sus aportaciones para esta técnica en psicoterapia. So, hay 2 o 3 voluntarios que pueden ofrecernos su cuenta. Sí, ok, un voluntario aquí. ¿Y cómo se llama usted, señora? Irene. Gracias, Irene. Bueno, ¿tengo que decir alguna referencia o por qué o cómo ha surgido esto o no? Solo leer. ¿Puedo leerlo? Sí, y después se puede comentar un poquito sobre su significado, su contexto. Bien. Lo he titulado Dulce Reencuentro. Y bueno, pues emociones encontradas llegaban a mí cuando subiendo la escalera de la casa familiar parecía que iba a abrirme la puerta y estar ahí. Pero sabía que esta vez no estaba. Todo parecía diferente. Cada foto en cada estante que tantas veces había visto sin prestar atención, ahora me gritaban cuánto me quería. Me encontraba por todas partes y además de forma casi exclusiva. Rocky, mi mascota, paseaba por la casa expresando sus emociones. Me decía, está todo en paz. Nunca había estado en ese sitio, pero parecía conocer todo. Y me decía, estate tranquila, ella está en paz. Recordar cómo se fue sin despedirse es más, sin dejarme decirle cuánto le quería y sin saber ayudarla, fue duro. Pude mirar antes de irme por la ventana cómo salía el sol tras el moncayo y cómo las lágrimas se escapaban por mi rostro. Como si fueran las de un niño, pero que ahora sentía muchísima paz. Wow. Esto ha sido regresar el domingo pasado a casa de mis padres por primera vez. Mi madre falleció en enero y bueno, fui por primera vez a la casa del pueblo y bueno, pues el Día de Todos los Santos, claro. Y bueno, pues la sensación que tuve en ese momento y como, bueno, pues sí. Hay una correspondencia entre su propia experiencia y la cuenta, ¿eh? Sí. Sí. Y también el papel del mascota. Sí. Era muy interesante. Bueno, es que es muy inteligente, mi Rocky. Sí. Well, gracias por compartir, Gracias. Irene, esta historia. Y una otra diferente, para ilustrar el alcance de posibilidades con estos 6 elementos comunes. Qué bueno. Un hombre. ¿Y cómo se llama? Pablo. Gracias, Pablo. Se llama Compañeros de Cordada. Aquel día salió el sol sobre aquella bella montaña de los picos de Europa, la Peña Santa de Castilla, completamente de roca, dura, fría, y mis ojos la contemplaban asombrado por su belleza. En ese momento llegó una cabra montesa que me dijo, ¿qué haces aquí parado? Perplejo ante la locuacidad de la cabra contesté, recuerdo a mi compañero de cordada, que en una montaña lejana perdió la vida despeñándose. Cada vez que entro en un refugio de montaña, lo siento vacío por su ausencia que hace daño y da miedo,
como el llanto de un niño en una oscura noche en un bosque oscuro. La cabra contestó: vence el miedo, él está bien. Wow, muy interesante, sí. Una inmersión en el sentido del lugar. Gracias, gracias. Y a veces estas cuentas no representan una pérdida específica en nuestras vidas, por lo menos en un sentido literal. Pero a veces representan los temas de pérdidas personales. ¿Cómo se dice? La trama de la historia cambia, pero conservemos las tramas, los temas. Does that make sense? Sí. That often we carry forward the personal themes of our losses, even though the story itself is not literally a story of our own. Nosotros mantenemos los temas que son propios de nuestras historias de pérdida, aunque el relato que hayamos construido no tenga que ver explícitamente con una experiencia nuestra. Podemos imaginar el uso de esta técnica en psicoterapia, ¿sí? ¿Y cuáles son sus implicaciones, aportaciones, sus usos, las ventajas de escribir en una manera metafórica, analógica, en esta manera? ¿Cómo se puede entender su uso en terapia? ¿Hay ideas entre ustedes? Yo soy un terapeuta, que significa que soy muy confortable con silencio. No hay problema. ¿Cuáles son las ventajas de usar escritura metafórica en psicoterapia? Ajá. No soy una experta, pero el simbolismo. En simbolismo. Y la propia metáfora. En la propia metáfora. Ayuda a la expresión del individuo. A dar expresión al individuo. Sin ir al trauma de cabeza. Sin ir al trauma de su experiencia original, ¿sí? Es una visión a distancia larga, ¿sí? Pero se puede discutir, considerar, elaborar o imaginar un resultado diferente en imaginación usando la forma de una historia no literal para entrar una experiencia personal en una manera más segura, ¿sí? En otros momentos de la terapia se puede también experimentar una inmersión en la historia literal con el apoyo del terapeuta, como comentamos antes, pero en este uso es más seguro, más flexible, se puede imaginar una posición diferente para el self, para el ser querido, solicitar el apoyo, aún en este caso de un animal que habla, para dar consuelo, perspectiva, etc. ¿Y cómo se llama usted? Marina. Gracias, Marina. Otras ventajas. Me permite mencionar brevemente 2 o 3 posibilidades. Una es reentrar en la cuenta de cada persona, del cliente, para facilitar el desarrollo de la cuenta en una dirección diferente. ¿Okay? Es decir, que se puede considerar, por ejemplo,
¿cómo puede contar esta historia desde la perspectiva de la montaña? Right? How would the mountain tell the same human story or drama that is unfolding at its feet? ¿Cómo ve la montaña los detalles de la historia desde la altura en la que está situada? What would the talking animal say about the story? What would be its perspective? ¿Qué puede decir el animal de esa historia? ¿Cuál es su perspectiva? ¿Cuál es la perspectiva del sol? Right? Que, ¿cómo se dice? Sunrise? Amanecer. Sí, amanecer. Right? Sobre esta escena humana. Right? So, se puede imaginar un desarrollo, una deconstrucción de la narrativa para to bring to light, para dar luz a una otra lectura, un otro significado en la misma historia. Okay. Otra posibilidad es explorar la inmersión en la historia a niveles emocionales usando los elementos. Por ejemplo, se puede preguntar al cliente ¿qué siente la casa vacía? How would an empty house feel? ¿Qué siente la casa vacía? Más que el qué sería el cómo lo siente. ¿Cómo? And so, how might an empty house feel? ¿Qué piensas tú? ¿Como casa vacía? Sí, como casa vacía. Yo también noto la ausencia. Ajá. Siente la ausencia. La ausencia de... ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? De la persona que ya no está. La persona que no está. Sí. ¿Y es este sentido un parte de tu duelo también? Sí. Y puedes imaginar 2 o 3 posibilidades esta semana para introducir más presencia del difunto, del fallecido, la persona perdida, o más presencia de otras personas en esta casa vacía de su alma. ¿Qué podemos hacer, explorar, considerar como actos concretos para invitar un sentido de presencia en lugar de ausencia? Recordar momentos, ver fotos, películas, su comida favorita. Pasar tiempo con fotos, con recuerdos, con... su comida favorita, comer comida favorita, sí. Pensar su guiso. Muchas cosas interesantes. Y podemos decidir para intentarlo 3 veces, 3 días durante esta semana, antes de regresar en terapia en la semana que viene. ¿Podemos hacerlo? Sí, para casa. Y tal vez puedes notar sus reacciones en hacerlo en su diario terapéutico, para discutir el impacto de este experimento personal. Perfecto, ella dice. Gracias por ayudarme. Gracias, terapeuta. Gracias, terapeuta, ella dice. ¿Y cómo te llamas? Maribel. Maribel, gracias. Ok, so, es una posibilidad también. Y por fin, una posibilidad más. Tengo que decir que hay muchas expresiones de este método y otros
en los libros, pero un que es interesante es el uso de la silla vacía para... sí, ok. ¿Puede ayudarme, Luis Ángel? Necesitamos 2 sillas vacías. Enfrente. Ok. Y puedo usar el micrófono brevemente. Y afortunadamente tengo un voluntario aquí. Creo que ha sido Adela. Por favor. No. Ok, sí. Ok, y en la historia que tú has escrito, ¿con qué elemento de la historia tienes la más identificación personal? Probablemente con lo que era el disfrute y el paseo por la montaña. La montaña, interesante. ¿Y con qué elemento tienes mucho menos identificación? The least identified with. Quizás porque tampoco lo necesitaba, era el animal que me hablaba, ¿no? Porque era un animal que podía hablar y dar consejos. Ajá. Y quizás no lo necesitaba porque ya la conexión con la montaña ya me hablaba. Ajá. O sea, ya estaba... Ok. En este momento, Luis Ángel, podemos imaginar y se puede hablar desde el punto de vista del montaña. ¿Qué decía la montaña al animal que habla? ¿Al animal más que al...? Sí. ¿Qué te gustaría decir a él o ella? Al animal más al que al animal, niño, sí, que, desde la montaña. Creo que compartimos algo, ¿no? Que es poder ayudar a este niño que ha perdido a su padre. Ajá. Y juntos probablemente pues podamos también ofrecerle una ayuda más fuerte y de sostén. ¿Y puedes decir un poquito más de la forma de ayuda esencial que él puede ofrecer al niño? ¿Qué necesita el niño en su momento de pena, del dolor? El niño va a necesitar escucharte, porque necesita oír lo que su padre no puede en estos momentos, ¿no? Es oír el consejo y oír que estás. Ajá. Y puedes cambiar sillas para dar voz al punto de vista del animal. ¿Qué contesta él al montaña y su habla? Me siento contento de poder estar también en este equipo, porque sé que mis consejos van a salir también de tu presencia. And how did you come to be able to provide this advice, this consejo? ¿Desde qué fuente de experiencia ha derivado a esta disposición para ayudar los que necesitan ayuda en una pérdida?
justo la experiencia y la vivencia de tenerte, ¿no? de haber compartido la montaña, de haber vivido, de haberla disfrutado, eso me llena de ilusión, de energía y de fuerza para poder sentirme que puedo estar ahí y que puedo hablar. Y podemos imaginar un discurso un diálogo entre estos dos puntos, right? Ambos de que son puntos o partes del self, de Luis Ángel, ¿sí? Es una forma de autodiálogo entre dos modalidades de conciencia personal sobre la pérdida, ¿sí? Y podemos profundizar esta discusión, elaborarla en la dirección de más comprensión del self y de la situación, ¿sí? Y eventualmente los consejos que ofrece el animal puede ser también relevante a Luis Ángel sí mismo. ¿Sí? Gracias por participar, por su voluntad. Ok, y tenemos que parar en unos minutos, ¿sí? Porque ustedes tienen un horario de cosas que hacer, pero hay 2 o 3 preguntas breves que podemos considerar antes de acabar. Sí. Okay, bueno, gracias. Es mejor para la grabación usar el micrófono. Bueno, muchas gracias. Ha sido un placer, lo primero, compartir todo esto. Y tenía dos preguntas, tengo muchas, pero 2. Una, ¿tiene algo que ver el teatro que hemos visto, algo en común con las constelaciones familiares de Hellinger o no tiene nada que ver? 2, yo leí su libro, Vivir la pérdida, hace 10 años o así, y tengo la sensación de tener delante a un hombre diferente al que yo imaginaba en aquel libro. Entonces, esto es un poco personal, pero yo no sé si usted en este proceso también ha vivido un proceso de cambio, un proceso de soltar cosas y de acoger otras, que sí me gustaría que compartiera porque, bueno, me congratula, desde mi punto de vista le felicito y es un placer, reitero. Gracias. Sí, aún un americano puede crecer por los años. Y en mi orientación, mi carrera consiste de una exploración del proceso de psicoterapia y las técnicas, los métodos creativos me llaman más y más por los años. Y por eso colaboro con alegría con muchos artistas y integro en mi práctica de psicoterapia las artes visuales, a veces musicales, el teatro, movimiento, también modalidades integrativas, pero en una manera consistente con mi visión constructivista. Y pienso que en el fin estamos terapeutas integrativos, ¿sí? Integramos muchas prácticas en nuestro trabajo. Y gracias por notar la evolución personal de mí. ¿Una pregunta última? ¿Cómo? Las constelaciones familiares. Ha preguntado si las técnicas psicodramáticas que se utilizan tienen algo que ver con las constelaciones familiares de Hellinger.
Yeah. So do I use it with families? Did you say? No. This is a particular way to therapy, and she asked specifically if you work with family constellations. That is. Sí. Ajá. Yeah. Tengo un gran respeto para la tradición de terapia familiar estructural y también en la tradición de Virginia Satir, por ejemplo, para actuar en escenas. La estructura familiar también es muy interesante y se puede imaginar que aspectos de este trabajo puede encontrar expresión con los actores también, pero la mayoría de mi psicoterapia consiste de dos personas, yo y la cliente, o parejas o familiares, no en el mundo mayor de la comunidad. Esta es una extensión de mi práctica cada semana cuando trabajo con una docena de clientes. Probablemente debo que acabar para permitirles tener un almuerzo con amigos y también para acabar la grabación de la presentación. Gracias de nuevo por su presencia en esta presentación, aún más en este trabajo compartido, y gracias también por su paciencia con mis limitaciones lingüísticas profundas en construir un puente de comprensión entre ustedes y yo. Muchísimas gracias. Y al equipo aquí por darme esta posibilidad, esta oportunidad para colaborar a través del océano de diferencias en los dos países. Como yo no puedo aplaudir por razones obvias, se lo voy a decir de palabra. Profesor Neymeyer, Bob, eres un encanto. Gracias a usted.